libro de la Biblia, Mateo 24, del versículo 35 al 39, nos describe que los días de Noé serían un claro reflejo de los últimos tiempos, mencionado por el propio Jesús, refiriéndose al comportamiento de la sociedad, como seguimos una vida normal conforme al mundo. Nos casamos, nos embriagamos, asistimos a fiestas, mas sin embargo no prestamos atención, igual que en los días del diluvio. A pesar de 120 años de predicación, no se convencieron de que vendría un gran diluvio. Y la historia se está repitiendo. Claramente el egoísmo y la idolatría reinan en esta actualidad. Dichos comportamientos son seguramente observados por Dios y decepcionándolo. Y si seguimos haciendo caso omiso y no comprendemos las Escrituras, no nos daremos cuenta de que el fin se acerca. El amor es una de las cualidades principales de Dios, así como su ley siempre ha sido así y siempre será así. Todo lo que contemplamos a nuestro alrededor demuestra su gran amor. En los días antes del diluvio, el ambiente era totalmente distinto a la actualidad. El ambiente, así como la abundancia de alimentos de la naturaleza, donde prácticamente se desbordaba, hasta las mismas montañas vestían una gran variedad de flores inimaginables. Los climas extremos, tanto el frío como el calor, prácticamente no existían. El suelo era rico y tenía su propio sistema natural de riego, el cual consistía en una neblina que subía naturalmente para luego caer en forma de riego. Esto era prácticamente una biosfera perfecta para la prosperidad de la gente, así como de animales y plantas, con una esperanza de vida muy larga. Cuando sucedió el gran diluvio, todo esto cambió por completo. La geografía de la tierra se transformó. En estos tiempos, la gente se volvió egoísta y soberbia. Pero Dios dijo que si aún quedaba gente buena, les daría una oportunidad y les dijo lo que pasaría en un plan de advertirles de lo que vendría para que se regocijaran en Él y alcanzar la salvación. Por lo que al crear el arca, creó un vínculo directo por donde podrían salvarse, donde Noé pasó a ser el mensajero, de donde podrían aprender. Si el pueblo en ese tiempo se hubiera dedicado a llevar una vida conforme al plan de Dios, honrando a quien les dio la vida, todo hubiera sido distinto. Pero no lo hicieron. Y para la complementación de toda la maldad, existían gigantes con gran sabiduría, conocidos por la elaboración de cosas maravillosas, pero los cuales
daban rienda suelta a su maldad en gran manera, de acuerdo a sus habilidades mentales. Estos seres estaban repletos de dones que Dios les había dado, pero los usaron para glorificarse a sí mismos, transformando todo en una maldición al poner sus afectos en sí mismos en lugar de glorificar a aquel que se los dio. Se detalla que usaban el oro, la plata y metales preciosos, así como las maderas más selectas, en construir mansiones, buscando la manera de superarse unos con otros, en el embellecimiento de sus moradas con el alto ingenio humano, deleitando a su corazón en vanidad, placer y maldad, sin deseos de conocer a Dios. Pronto negarían su existencia, adorando a la naturaleza en vez del creador de la naturaleza, adorando las obras de sus propias manos, enseñando a su descendencia en la adoración de ídolos, los cuales tenían por todas partes en sus moradas, con los que ofrecían a la propia naturaleza como ofrendas a estos dioses falsos, induciendo a la gente a participar en la idolatría, sumida en un comportamiento inmoral, degradando a un nivel pecaminoso la moral del pueblo, por lo que Dios miró el comportamiento de los hombres, los cuales incurrían solamente al mal. La ley ofrecida por Dios a los hombres había sido quebrantada y pisoteada, y los lamentos de los oprimidos se alzaban hasta el cielo, causando la ira de Dios y concluyendo que borraría al hombre de la faz de la tierra, arrasando con todo lo que había hecho con tanto amor. 120 años antes, por medio de un ángel, Dios contó sus planes a Noé, ordenándole construir un arca y diciéndole que mientras la construyera, difundiera este mensaje del gran diluvio, con el fin de destruir toda la maldad existente, y que todos aquellos que creyeran y se arrepintieran, reformándose, obtendrían perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca, así como todos los detalles para su elaboración. El conocimiento humano en esos momentos no podrían haber ideado una construcción con tal resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Con 3 pisos y una puerta a un lado, la luz entraba por todas partes en la zona de arriba, de tal manera que iluminaba las distintas secciones, elaborada con madera de gofer en un proceso lento y detallado. Movido por la fe, Noé comenzó dicho proyecto, con eventos que aún no sucedían, mientras al mismo tiempo difundía su mensaje. Lo mucho o lo poco que tenía,
lo puso en la construcción del arca, mientras las muchedumbres, movidas por la curiosidad, se acercaban a tan misteriosa construcción y predicación. Mas sin embargo, no se arrepintieron y siguieron en su pecado, mostrando su falta de fe. A pesar de que algunos podían tener indicios de arrepentimientos, se dejaron llevar por la mayoría que ridiculizaban las advertencias y se burlaban y se reían de Noé, porque no todos eran totalmente malos, sino que se volvió tan general la idolatría y los cultos vanos que se olvidaron de la espiritualidad de Dios y de su ley, apartándola de sus vidas, adaptando una forma distinta a su propio parecer, negando un juicio de Dios en la tierra. Si tan solo aquellos hombres hubieran reconocido la ley de Dios, fácilmente lo hubieran escuchado en la voz de su siervo. Pero al rechazarla, sus mentes se volvieron ciegas y concluyeron que el anuncio de Noé era simplemente un delirio. A lo que Noé se mantuvo fiel y apegado a su fe durante 120 años. Su voz difundió en aquella generación acontecimientos que, según la mente humana, estaban fuera de toda posibilidad, ya que durante siglos las leyes naturales permanecieron estables y ordenadas. A lo que Noé, al mirar la rebeldía de la gente, sintió una enorme tristeza. Él sabía que toda aquella generación estaba llena de iniquidad, listos para la destrucción. Él fue insistente, suplicando a la gente hasta el último momento. Posteriormente, muchos animales de todo tipo empezaron a llegar de todas partes y de todas las regiones. Curiosamente, los animales, de forma ordenada, mostraban obediencia a Dios, mientras muchas personas no lo hicieron. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como dijo Dios a Noé, y los animales limpios de 7 en 7. Después, Dios cerró la puerta del arca. En un estruendo, una nube brillante se posó en la entrada del arca. La puerta pesada que no podía cerrar los que estaban adentro del arca, lentamente fue cerrada por manos invisibles. Pasaron 7 días después de que Noé estaba adentro con su familia y con los animales, y no aparecían señales de la mencionada tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron el cielo con truenos y destellos de rayos. Pronto empezaron a caer gotas de lluvia. La gente nunca había visto nada parecido, y el miedo exaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente si Noé tenía razón y que el mundo estuviera condenado a la destrucción. Pero el cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia
era más fuerte. Las bestias vagaban aterrorizadas. Sus aullidos parecían lamentar su destino, así como su suerte. El agua se veía caer de las nubes como fuertes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Las corrientes arrastraban todo a su paso. Árboles, rocas, altares ofrecidos a sus falsos dioses fueron barridos. Los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo y comprendieron que su ruina fue corrupción e idolatría. El terror de los hombres y animales era indescriptible. Junto con los truenos y la tempestad, podían escucharse los lamentos de un pueblo que habían despreciado la autoridad de Dios. Sus súplicas de arrepentimiento fueron en vano. Ya era demasiado tarde, a pesar de que se habían convencido que existe en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Sitio tras sitio que buscaban seguridad era abandonado, y conforme a que el agua subía y subía, la gente buscaba refugio en las elevadas montañas. Y así los hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que eran barridos por la inmensa furia del agua. Las intensas advertencias del siervo de Dios ya no eran motivo de burlas y mofa. Cuánto no deseaban volver a tener la oportunidad que Noé les ofreció, tener esa misericordia de Dios. Y todos aquellos que no escucharon la palabra de Dios murieron. De manera similar, otra tormenta está a punto de suceder. El pecado y los pecadores serán destruidos.